disculpad por esta breve demora para iniciar esta actividad formativa en torno a los autónomos, que en definitiva sois quienes aquí nos habéis convocado de alguna forma y quienes estáis para reflexionar conjuntamente con nosotros. Yo al menos formo parte de ese colectivo que he venido a aprender sobre la seguridad social de vuestro colectivo, ¿no? En una actividad, como bien sabéis, lo decir, organiza ASEVICAN, la Asociación de Agentes de Seguros Exclusivos y Vinculados de Cantabria, presidida por quien nos acompaña, José Blas, José Santos de Blas, que además pues ha sido siempre una persona con mucha inquietud respecto a este tipo de acciones, entre otras. Lo conocéis mejor que yo, por tanto no os voy a explicar quién es, ¿no? Agradecer también, por supuesto, la presencia de nuestros ponentes. Os los voy a presentar ahora, aunque ya en gran medida nos hemos conocido previamente, y siguiendo el orden en el que han de intervenir, pues Juan José Fernández Domínguez, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León; Eva Suárez Méndez, que bueno, yo creo que es sobradamente conocida en nuestra comunidad autónoma por ser la responsable y directora tanto de NIS como de la tesorería en nuestra comunidad autónoma; y también pues tenemos el placer de tener con nosotros a Marcos Montero, que es el responsable dentro de la Administración de la Seguridad Social y también técnicamente de la unidad funcional, esto lo de mirar, de liquidación simplificada, que es quien nos va en realidad a resolver en gran medida, porque con el permiso de todos, pues creo que es la persona que tiene un conocimiento más sobre el terreno de muchos de los aspectos que vamos a ver. El planteamiento será que intervendrán pues con ese grado de generalidad, si bien Eva y Marcos harán unas reflexiones finales, y por supuesto os doy las gracias a todos vosotros, ¿no? Bueno, sabéis que muy poco voy a decir yo en realidad sobre el contenido. Sabéis que el régimen jurídico de vuestro colectivo es objeto de una serie continua de reflexiones. Conocéis perfectamente el Estatuto del Trabajador Autónomo, la ley del año 2010 sobre las prestaciones por cese de servicio, los reales decretos normativa reglamentaria que lo acompañaron, y todo el proceso de reflexión que con esa periodicidad no pura, con ese revisitar, ese repensar la seguridad social como su conjunto, han sido las ponencias conocidas como el Pacto de Toledo, que ha conocido una última reflexión importante en el año 2020, que es de donde deriva, diría yo, la norma estrella que de alguna forma más justifica la reflexión que nos van a trasladar el día de hoy, ¿no? Que es ese Real Decreto 13 del año 2022, que ha entrado en vigor precisamente, si no estoy equivocado, y si no estoy luego me corregirán los ponentes, este año 2023, que es de gran interés, ¿no? Los autónomos también han sido objeto de reflexión por parte de la OIT, que viene tradicionalmente moviéndose en una línea de irlos acercando cada vez más, los que no tienen obviamente, no desde ese punto de vista de seguridad social, sino el autónomo sin trabajar a su servicio, al trabajador por cuenta ajena. Incluso la normativa sobre prevención también se incluye los mismos. O sea, en ese sentido, en ese sí pero no, gran parte del colectivo de los que son autónomos se mueve una legislación donde, y para concluir, a mis compañeros que me gusta siempre incluir alguna coletilla literaria, decía Robert Frost, el gran literato americano que ganó 4 premios Pulitzer, que en realidad el jurado es un conjunto de 12 miembros que se reúnen para saber quién tiene el mejor abogado, ¿no? Nosotros no sé si vamos a poder pretender tener mejor abogado, pero lo que yo sí estoy seguro aquí es que tenemos personas que van a fortalecer nuestra situación desde el punto de vista de incrementar nuestro conocimiento sobre esta cuestión tan compleja y, como se suele decir, presenta tantas aristas, ¿no? Pues dando las gracias a todos ellos, yo, siguiendo las indicaciones que gentilmente me ha dado José, pues ya le cedería el turno de intervención para, sin más demora, que pueda realizar esa reflexión general sobre las claves históricas del régimen de autónomos. El profesor Juan José. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Mi gratitud, por supuesto, a SEVICAN por organizar este acto. José, muchas gracias, y a todos los que formáis parte del colectivo. Muchas gracias a Andrés por traernos las instalaciones, y tengo que agradecer además particularmente a David Andarón, porque es un gran amigo y porque gracias a su invitación personal estoy aquí con vosotros para en esta tarde intentar, con la generosidad que me ha conferido el que me ha invitado David, hablaros de lo que yo entiendo como algunas de las claves del régimen de autónomos.
creo que era un momento de hacer una reflexión estrictamente teórica o crítica. No sé si tanto crítica como teórica, o a lo mejor que no os llega, pero voy a decir por una vez lo que pienso sinceramente de lo que es el régimen especial de autónomos, y lo voy a hacer de la mano de 4 claves. Os lo voy a intentar explicar a partir de 4 claves. La primera es efectivamente una clave histórica que surge de una constatación. La constatación de que los autónomos no existieron para la seguridad social hasta 1960. Es decir, que llegaron con muchísimo retraso a la seguridad social y entraron por una puerta que no es la puerta por la que se entra normalmente, entraron por una puerta falsa, entraron por una puerta en la cual es el decreto 1167/1960, en el cual se admitía a los autónomos bajo este texto: la incorporación de independientes, autónomos y artesanos, aquellos que estén con unos ingresos por debajo de determinado umbral a determinar. Es decir, solo se admitían en el año 60 aquellas personas que se encontraban como autónomos en las peores condiciones. No fue una entrada gloriosa precisamente, pero fue la primera vez que se incorporaron a algo que era el mutualismo laboral de entonces. La ley de bases del 63, si la leemos por los que fueron sus redactores, y creo que aquí voy de la mano de 2 personas que son de incuestionable autoridad y que además tienen distintos puntos de vista ideológicos, con lo cual, al coincidir en sus opiniones, me hacen creer que es fiable. Me refiero al profesor Alfredo Montoya Melgar y al profesor Luis Enrique de la Villa Gil. Dicen que en el año 63 la ley de bases no se acordó de los autónomos hasta que no redactaron la exposición de los motivos. Es decir, no se va a encontrar nada de autónomos hasta que no se redactó la exposición de motivos, y además se encontró de una forma tangencial para que hicieran lo que quisieran con los autónomos, porque el único fragmento donde se puede leer algo de los autónomos es el intento de generalizar la protección a la población activa en su conjunto. Población activa en su conjunto, que se entiende que también entraba en los autónomos. En el 66, la Ley de Seguridad Social del año 66 sí dio cabida a los autónomos. Les dio cabida, pero no una cabida cualquiera, una cabida que va a asignar de manera indeleble el futuro de los autónomos, porque dice que los admite como un sistema que en su momento se desarrollará a través de un régimen especial. Es decir, no los admite en paridad de condiciones, ni mucho menos. De ahí que su desarrollo no requiera ley. El desarrollo fundamental lo seguimos encontrando en el decreto 2530/70, decreto, por tanto, en una ley, y en la orden de 24 de noviembre de 1970, que son las originales, y a partir de ese momento pues ha seguido un devenir que siempre aparece signado por ese segundo grado o ese segundo escalón en el que quedan confinados ya desde el momento inicial. Y aquí me atrevería a hacer una primera afirmación. Porque el derecho de la seguridad social no pensó nunca en el autónomo, no ha pensado nunca con carácter principal en el autónomo, y además, algunos que tenemos ya muchos años, en algún momento afirmamos, y ahora a lo mejor nos retractamos, o a lo mejor no, afirmamos que el derecho de la seguridad social era prácticamente coextenso del derecho del trabajo. Es decir, que aunque hay diferencias, en principio el régimen de seguridad social se diseña, se articula, se mueve, se desarrolla pensando en el trabajador por cuenta ajena y no en el trabajador autónomo. ¿Qué significa esto desde el punto de vista histórico? Pues desde el punto de vista histórico nos va a dar lugar a que el desarrollo del régimen de los autónomos, en primer lugar, siempre esté marcado por la gran falta de seguridad jurídica. Como jurista, una de las cosas que más me preocupa, o que más me ha preocupado siempre, es que no tengo la certeza cuando voy a trabajar sobre el régimen de autónomos de qué está o de qué no está vigente. Tenemos una norma originaria que es un decreto, y ese decreto y esa orden han sido desarrollados en múltiples ocasiones. En 2011 tuve la suerte de dirigir un equipo al que se le encargó un estudio en el cual hablábamos de la integración de todos los autónomos dentro del régimen especial de autónomos, una sugerencia para articular un sistema dual dentro de la protección de la seguridad social que fuera régimen general, régimen de autónomos, y ver en su momento lo que nos podíamos encontrar. En aquel 2011, ahora no me he molestado en volver a hacerlo, la verdad, pero en aquel 2011 descubrimos un estadillo que nos daba que el régimen de autónomos con normativa vigente en aquel momento estaba regulado o afectado por al menos 77 normas.
una ley orgánica, 11 leyes ordinarias, un decreto legislativo, 2 decretos leyes, 44 decretos, 11 órdenes ministeriales, y eso amén de las numerosas circulares que se podían haber desgranado al respecto. Eso no da ninguna seguridad jurídica, pero es que hoy en día, si nos molestamos en leer jurisprudencia, una de las principales cuestiones, uno de los principales elementos, digamos, de error por los operadores jurídicos radica en que no han sabido aplicar o en que han aplicado una norma que o ya no está vigente o que se han olvidado en algún momento determinado. Estaba repasando un comentario muy jugoso de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que realizó nuestra compañera Carolina Martínez Moreno y lo publicó en 2019, y viendo las sentencias que mencionaba, para tener un poco de idea, actualizar conocimientos y refrescarlo, en todas se encontraba lo mismo. Es que se aplicó una norma que en este momento ya estaba tácitamente derogada, porque expresamente derogada ahora ya no hay nada. Daba gusto en aquel momento cuando leíamos alguna norma donde ponía disposición derogatoria, y se leía, y esta norma deroga, y te empezaba a anunciar las que derogaba. La fórmula ahora ya es inviable, ya nadie se atreve con ello, y que genera mucha inseguridad jurídica todo lo que se ponga actualmente en vigor. Claro, investigue usted qué norma está o qué norma no está en vigor. Cuando tomamos una norma, por ejemplo la de 2022, de las que luego le hablarán largo y tendido, pues no sabemos las repercusiones que va a tener esa norma. Esa norma entra en vigor, pero no sabemos cómo afecta al contenido de otras normas que siguen estando vigentes, algunas de años muy atrás. Podemos hablar de normas del año 73 o normas 75, cuya vigencia para el criterio de habitualidad podemos poner en cuestión a la luz de esta nueva reforma, pero nadie nos dice si están o no están derogadas, o en qué medida van a estar derogadas o en qué medida van a estar modificadas. Por lo tanto, es un terreno que históricamente se siembra la inseguridad jurídica. Tenemos textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social, pero no tenemos textos refundidos del Estatuto del Autónomo o del régimen de seguridad social del autónomo. Del régimen de autónomos, esa pieza va a jugar un papel protagonista en la partida, pero no sabemos cómo va a afectar al juego del resto de las piezas, y eso sí genera una gran inseguridad jurídica, algo que para quien les habla es uno de los efectos peores para poder avanzar con tiempo. Y además va a dejar claramente relegado al régimen de autónomos frente al régimen general. Siempre va a tener un plano secundario, va a estar a remolque de manera tal que si lo pusiéramos en un escenario, veríamos que el régimen general siempre es el planeta, siempre es el astro sobre el cual giran los planetas, o incluso los astros pequeños como fuera el régimen de autónomos. El papel de eje, el papel de centro, lo ocupa el régimen general, y lo que existen son ampliaciones, adiciones, correcciones, modificaciones, etcétera, sobre un régimen especial sobre el que no se piensa como objeto directo, sino siempre como objeto indirecto, y cuando hablamos de convergencia o de racionalización, etcétera, siempre se trata de introducir cuestiones nuevas que ya están en el régimen general para que completen al régimen de autónomos. Esta es, por tanto, mi primera reflexión, que desde un punto de vista histórico, la historia nos va mostrando que el régimen de trabajadores autónomos ocupa un plano secundario, ocupa un plano de postergación y ocupa un plano de, digamos, querer y no poder. Querer llegar a ser un instrumento apto para poder gestionar toda la seguridad social de un colectivo muy importante, y no poder, porque con los objetivos finales, con las piezas de partida que tenemos, no se puede llegar a ningún orden ni a ningún buen concierto. Voy a atreverme a decir por qué. En primer lugar, o en segundo término, una de las claves, una clave cualitativa. Allá por 2007 inauguraba un congreso de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social un dirigente que aducía o que comentaba en aquel momento abiertamente, las actas se pueden leer, el libro está publicado, ustedes lo pueden ver, es un congreso de 2007 de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, el prólogo lo firma él, y podía leerse la afirmación de que el régimen de autónomos está prácticamente equiparado al régimen general, y que solo quedaba una pequeña cuestión, que era el desempleo, que todo lo demás pues ya está. Profundo desconocedor del sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social, y esta es una interpretación personal, por favor, nadie la tiene por qué compartir,
Pero el sistema social, de seguridad social español, yo lo aprendí de una persona que es de un pueblo al lado de mí. Yo soy de Santovenia de Lesla, en Zamora, y este señor era de Barcial del Barco, que está a 4 kilómetros escasos de mi pueblo. Este señor se llamaba Fidel Ferreras, y fue una persona que durante mucho tiempo estuvo al frente de distintos equipos de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social. Y este señor me había contado, y yo luego lo he podido comprobar con el doctor Montoya, con el doctor Luis Enrique de la Villa, yo he podido comprobar claramente cómo se gesta el régimen general de la Seguridad Social y cómo se gesta luego el régimen especial de autónomos. Y el punto de partida es diametralmente opuesto. Cualquiera sabe, si lee estas obras, que el régimen general de la Seguridad Social no surge como un régimen con todas las prestaciones, sino que surge con un régimen que se centra en una prestación concreta. El germen, la forma de trabajar, es que el régimen general de la Seguridad Social surge del accidente de trabajo. Sigue siendo ese accidente de trabajo de comienzo de siglo el elemento nuclear sobre el cual se asienta el pilar del régimen general de la Seguridad Social, el propio sistema de la Seguridad Social a partir de la Ley de Seguridad Social del 66. ¿Y por qué hacemos esta lectura? ¿Por qué podemos hacer esa lectura? Porque se seguía pensando que lo principal del sistema era asegurar las contingencias profesionales. Y se seguía poniendo por encima de todo la responsabilidad objetiva del empresario. Y podíamos leer en la Seguridad Social algo que nos hubiera llevado a un mundo diferente. Cuando se nos decía en aquella base, habrá que considerar conjuntamente las contingencias, una consideración conjunta de las contingencias, es decir, a cada cual según su necesidad. Eso hubiera sido totalmente diferente. Pero también, si ahora buceamos un poco más de las manos, en este caso de una sola mano, porque esto solo lo apunta una persona con bastante interés, si anunciamos por qué la ley de bases habla de consideración conjunta de contingencias y por qué, sin embargo, se acoge la responsabilidad objetiva del empresario en la versión final, descubriremos la intervención de uno de los grandes protagonistas de nuestro sistema de la Seguridad Social, un protagonista casi siempre silente, que no trasciende: las mutuas. La actuación profunda de las mutuas para que fuera el accidente el elemento nuclear, que no hubiera consideración conjunta de las contingencias. ¿Por qué? Porque si había una consideración conjunta de las contingencias, se les acababa el campo de trabajo. Y claro, obviamente los intereses creados eran muchos en aquel momento y fueron irreversibles. Y contrataron dos grandes informes para aquella época, firmados por prestigiosísimos catedráticos. Uno de ellos firmado por 5 catedráticos, el otro firmado por 3 catedráticos. En uno de ellos se decía que había que mantener la responsabilidad objetiva del empresario porque era socialmente regresivo eliminarla. Digamos que estaba firmado este informe por la corriente más progresista. Decía que era socialmente regresivo y que sería hacer cargar sobre la sociedad algo cuya culpa originaria solo la tenía el empresario, sino que el empresario, o presumiendo que el empresario era culpable del accidente de trabajo, de la enfermedad profesional. Este criterio socialmente regresivo de prescindir de la responsabilidad objetiva se venía acompañado del otro, de algo que no era muy frecuente en aquella época, porque en aquella época la seguridad e higiene en el trabajo, lo que sería hoy la prevención de riesgos laborales o la seguridad y salud en el trabajo, en aquella época estaba menos valorado. Pero se nos decía que si ya le quitábamos al empresario el aliciente de librarse de esa responsabilidad, que no iba a ser técnicamente eficiente su lucha contra la prevención o en prevención de riesgos laborales, para entendernos en los términos de ahora, sobre el accidente de trabajo. ¿Y cómo pruebo, cómo digo que el accidente de trabajo se asienta sobre el accidente de trabajo? Porque lean ustedes conmigo las principales repercusiones de calificación de una determinada. Si nos fijamos, primero, el accidente de trabajo, aunque ahora ya menos, porque tiene también su parte de las mutuas en la incapacidad temporal, se asienta con una participación importante de la gestión privada, de las mutuas. Ya vemos ahora que la IT se acaba extendiendo, pero en principio era el campo abonado para que las colaboradoras oficiales y al final las gestoras reales en un porcentaje muy elevado fuera alguien que sí es patrimonio de la seguridad social, digamos lo que quieran, pero no deja de ser una asociación de empresarios quien gestiona esto. Segundo, porque hay evidentes peculiaridades en la cotización. La peculiaridad no es
que se incluya la hora extraordinaria como se hace en las contingencias profesionales. La peculiaridad es que no se incluyan las horas extraordinarias, porque las horas extraordinarias es un salario que percibe el trabajador, una retribución que percibe el trabajador y debía estar grabada. Por tanto, en el origen, las horas extraordinarias estuvieron contadas. Lo que se hizo fue para el régimen ordinario quitarla en la base del régimen de contingencias comunes, con lo que ya viene aparejada. Por lo tanto, no nos olvidemos de esto. ¿Y por qué? La cotización o el tipo va fijado por tarifa, por lo tanto estamos hablando de bases verdaderamente más importantes de las que podríamos estar hablando en contingencias comunes, porque los requisitos para el acceso tienen 4 condicionantes al menos muy notables o muy diferenciales: de alta presunta o alta de pleno derecho, que solo juegan en las contingencias profesionales; la inexigencia de cotización previa, la no exigibilidad de cotización previa para poder lucrar una determinada prestación; la posibilidad en determinados supuestos de que incluso una persona jubilada pueda lucrar una incapacidad permanente; o el principio, sobre todo, el principio de automaticidad de las prestaciones. Esto solo acompaña desde el inicio a las prestaciones profesionales derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, no al resto. Porque la cuantía de la prestación, lo vamos a ver ahora a continuación como tercer argumento, es mucho más alta en las contingencias profesionales que en las comunes, no solo por la propia base, que es más elevada, sino también por la posibilidad de aplicar la responsabilidad civil perfectamente compatible o el recargo de prestaciones, que también se puede cobrar con lo mismo. Y porque la seguridad social complementaria, es decir, el tercer pilar del que nunca hablamos, normalmente atiende o preferentemente atiende a contingencias profesionales y no a contingencias comunes. Ya no les voy a decir los privilegios procesales, porque son de todo punto evidentes cuando examinamos la ley de régimen jurídico, de la ley de régimen de la jurisdicción social, y podemos ver tranquilamente que hay una modalidad procesal dedicada específicamente a las contingencias de origen profesional. Si esto es así, fíjense ustedes el elemento de separación. ¿Cómo que en 2007 estábamos ya prácticamente equiparados a? Pero si tenemos que ir hasta 2002, tenemos que ir hasta la ley 53/2002 para que veamos que las contingencias profesionales existen. Hasta entonces, el único régimen que consideraba o que tenía la consideración conjunta de contingencias o paradojas de la vida era aquel que no había contemplado la ley de bases de la seguridad social. El único que tenía la consideración conjunta de contingencias, que daba igual el origen de la contingencia, porque lo que importaba era el estado de necesidad final, era el régimen especial de autónomos. Luego, curiosamente, en 2002, lo que se va es contra la propia esencia de lo que había sido el régimen de autónomos. ¿En qué afán? En el afán de uniformar, de armonizar, de hacer converger los regímenes. Se introduce, pero no se introduce de una forma normal. Lo que se introduce en el artículo 3.2 del Real Decreto 1273/2003 es un concepto sui generis de accidente de trabajo, y además en un aseguramiento que era opcional para los propios destinatarios, con lo cual no se sigue teniendo la pieza fundamental del régimen general. Y eso no se tiene ¿hasta cuándo? Pues hasta 2019, que no pasa a ser obligatorio. Es decir, vamos en una evolución en la cual la pieza central del régimen general no juega en el régimen de autónomos. Luego no puede decirse que la construcción sea una construcción que en 2007 estaba rematada y que solo estaba a falta de lo que pasaría con el cese de actividad o la cobertura de las situaciones de falta de empleo. Y si no tiene una pieza que es vital, y no la va a tener porque todavía a día de hoy el concepto de accidente de trabajo es un concepto totalmente diferente o notoriamente diferente. Es verdad que en el 2017 se hizo la ampliación y ya tenemos el accidente in itinere, pero sigue pesando eso de que esté directamente, de que nos hable de que sea consecuencia directa e inmediata. Esa pérdida de con ocasión que reza en el artículo 156 y que no se reproduce en el artículo 316. Esa ocasionalidad que da la oportunidad de que el Tribunal Supremo haga siempre una lectura generosa del accidente de trabajo, al punto tal que en algunas ocasiones es hasta discutible esa tesis tan ampliadora del Tribunal Supremo, que sea una tesis que amplíe tanto el concepto de accidente de trabajo. Esa posibilidad no existe. Y no existe porque, a pesar de haber introducido el accidente in itinere, por ejemplo, la presunción de laboralidad en el tiempo y el lugar de trabajo sigue sin amparar a los trabajadores tampoco autónomos. Con lo cual, me atrevo a decir, ¿cómo pretendemos hacer converger dos estructuras, una de las cuales se asienta sobre un pilar que es fundamental y otra que incorpora en el techo la otra? Es imposible sostenerlo. No obstante, vamos a seguir
haciendo lo que nos dicen, haciendo los deberes e intentando poner imaginación, intentando poner medidas, haciendo una lectura que vamos a encontrar un segundo o un tercer punto de desequilibrio, porque si hay una diferencia cualitativa, al final esa diferencia cualitativa nos lleva a diferencias cuantitativas, a diferencias que como tercera clave nos van a marcar que no son dos regímenes que estén otorgando lo mismo. 5 minutos, voy muy rápido, pero voy a daros estos datos. Primer dato, están tomados de 1 de noviembre de 2022. La jubilación, el autónomo, la media 837,90, el régimen general 1406, una diferencia del 40,42%. Los complementos a mínimos, el 32,96% de las pensiones de autónomos tienen complementos a mínimos, mientras que solo lo precisan el 20,19% en el régimen general. El inicio de la jubilación, ¿cuándo inicia la jubilación el autónomo? Solo el 16,8% antes de los 65. El 43,6% en el régimen general. ¿Quién posterga su jubilación? Mientras que en el régimen general solo lo posterga el 3,3%, en los autónomos lo posterga el 11,8%. La aportación del Estado a las cotizaciones, ¿cuánto supone en el régimen general? El 5%. ¿Cuánto exige en el régimen de autónomos? El 16%. ¿Cómo podemos hablar así de universalidad? La universalidad solo existe en la prestación no contributiva, y solo existe desde 2015, porque hasta 2015 la prestación no contributiva estaba regulada dentro del régimen general. Solo ahora tiene un apartado que es el lógico. Entonces, ¿la universalidad dónde está? La universalidad nos encontramos que el elemento común entre el régimen general y el régimen especial de autónomos no se encuentra en el sistema contributivo, paradójicamente, se encuentra en el pilar asistencial. Algo muy curioso para empezar. ¿Qué pasa con la igualdad? Hay dos cuestiones perjudiciales ahora mismo en el Tribunal Supremo, de las cuales he tenido noticia a través de nuestra amiga Noemí Serrano Argüello, que las está conociendo o que las tiene interés y sigue a la materia de seguridad social, pues con bastante seguridad y con bastante lucidez, y me estaba diciendo, vamos a ver ahora lo que pasa con estas dos. ¿Qué pasa con estas dos cuestiones? Primera cuestión, ¿qué ocurre con los sistemas integrados y el diferente trato que tienen los distintos sistemas dentro del régimen especial de autónomos? Segundo, y cuestión todavía más vital, ¿la diferencia de cotizaciones puede llevar a que situaciones de necesidad puedan ser tratadas de manera diferente y con una diferencia tan grande entre el autónomo y el trabajador por cuenta ajena? Lo veremos. Concluyo. 3 minutos para deciros algo que sí quería deciros. La cotización lo voy a dejar en manos de mis compañeros, pero sí quería decir lo que yo entiendo que son diferencias estructurales básicas. Verán ustedes, para mí, y anunciados de forma telegráfica, cómo se siente o cómo se vive o qué piensa el trabajador del régimen general y qué piensa el autónomo. Pues el trabajador subordinado asume con naturalidad el valor colectivo del esquema contributivo. Un trabajador por cuenta ajena sabe que hay un pagador que es la empresa, otro pagador que es él, y asume ese esquema como si fuera normal, que colectivamente vivamos los riesgos los unos de los otros. Y además también contemplan la necesidad de que no hay, o que no hay alternativa, si lo queréis, al sistema de obligatoriedad, que tiene que ser obligatorio cotizar. Y además asumen también la tercera premisa, que haya un reparto generacional, que la seguridad social sea de reparto generacional. ¿Cómo se vive esto en el autónomo? Y ustedes me tienen que decir, yo no lo vivo así. Bueno, pues me callaré, pero el autónomo no piensa así. El autónomo piensa que su cotización es personalizada o individualizada. Por mucho que diga el Tribunal Supremo, ellos no viven lo que pagan en la seguridad social como un tributo, lo viven más bien como la paga de un seguro. Y además, en la medida en la que había la posibilidad de hacer opción en un determinado momento por una base o por otra base, era ciertamente voluntario. En cierta medida era voluntaria esa cotización, porque estaba decidiendo si dedicaba una serie de recursos a asegurarse o los dedicaba a su propio negocio, a lo que estimara más conveniente. Y por supuesto, no creía en el reparto, o no creía en el reparto generacional. Buscaba un sistema de capitalización, que lo que aportaba le acababa rindiendo para sus propias prestaciones. Vean, dos formas muy distintas que se asientan sobre la cotización. Tenía preparado aquí un tema de cotización, que luego, si surge algún diálogo, pues a lo mejor podría también echar yo algún cable, pero que se compone además de la diferente cotización, ya lo veremos esas diferencias en la cotización, ya lo verán esa cotización, en otros 3 aspectos más que quiero reseñarles. En primer lugar, la intensa diversidad y disparidad profesional en el ámbito de aplicación.
¿qué consideramos el autónomo? Pues es muy difícil decir lo que consideramos autónomo, porque tenemos desde el de alta capacidad económica y una gran estabilidad, y eso es autónomo, a aquellas personas que están con reducidos ingresos y que son inestables o materialmente muy precarios. Y todos están dentro del mismo régimen. Y estamos diseñando un mismo régimen que tiene que valer para los unos y para los otros. Y corregimos lo de la cotización, pero esto no lo conseguimos corregir. Y claro, lógicamente los estados de necesidad son diferentes. Segundo, porque no hay, a partir de lo anterior, una identidad común, una identidad general de autónomo. Hay autónomos que son taxistas, hay autónomos que son abogados, hay autónomos que son periodistas, hay autónomos que son agentes de seguros, hay autónomos de otros tipos, pero se siente más el colectivo gremial, si quieren ustedes, al que se pertenece, que no el colectivo general al que están adscritos. De ahí la proliferación de mutualidades, que tenemos que verlo como una forma de gestión ciertamente sui generis también del régimen. Mutualidades creadas por los colegios, mutualidades creadas por unas entidades ad hoc, pero al fin y al cabo que buscan apartarse en cierta medida del régimen general. Y concluyo, si todo este jaleo ya era notorio, el intento de poner racionalidad en este desconcierto, sumando más sistemas especiales al régimen especial de autónomos y convirtiendo al régimen especial de autónomos en el referente único de todo autónomo, aunque todavía permanezcan el régimen especial de trabajo de la minería del carbón y el de empleados de trabajadores del mar, aunque todavía permanezcan esos, pero son poco significativos, lo que está haciendo es establecer elementos de disparidad interna todavía mucho más notorios. ¿Cómo vamos a comparar el sistema especial del autónomo agrario con el régimen especial de autónomos? Va a ser imposible llegar a una confluencia. Y además, aunque fuera posible, creo que técnicamente sería ineficiente. Por lo tanto, concluyo, ya es muy breve. ¿Qué solución habría para el régimen de autónomos? Pues yo creo que era la solución, que me atrevería a decir la copio del año 1967, que dio Luis Enrique de la Villa Gil, la cual participo y que recientemente he podido escucharle que sigue manteniéndola. Habría que refundarlo desde sus bases, sabiendo que a pesar del principio de igualdad que tendría que tener todo, si no tomamos la consideración conjunta de contingencias, no podemos pretender que el régimen especial de autónomos converja con el régimen general, porque los elementos que lo separan son mucho más de aquellos que podemos hacer que lo unan. Y con esto ya concluyo. Y ordenada reflexión, que además es una gran complejidad hacer, solo desde un conocimiento muy profundo del sistema de seguridad social se pueden manejar con cierta soltura algunos de sus elementos. Habrá un momento para la reflexión, a la que el propio Juan José los ha invitado a todos, pero si os parece, por seguir un poco el orden del programa, procedemos primero con todas las intervenciones y damos ahora paso a la directora de nuestra Administración de la Seguridad Social en Cantabria, a Eva Suárez, para luego que pueda intervenir finalmente Marcos. Vale, necesito... ¿Se me escucha así bien? Sí, pero voy a primero... bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Instituto de Tesorería a participar en este acto. Un placer escuchar al profesor. Además ha hecho referencia a Fidel Ferreras, mi primer jefe como director general del INSS en el 2009, al que bueno, guardo un gran cariño. Y he cambiado la charla totalmente. Después de habernos conocido y ver vuestras inquietudes, pues voy a lanzarme a la piscina y voy a intentar hacerlo lo más o menos posible. Y lo que creo que más os puede interesar, después de los momentos que hemos compartido y que he visto que cuestiones que os interesan. La realidad es que nuestro sistema de seguridad social es contributivo, de reparto, solidario y que además sostiene el sistema de bienestar social, ¿no? A pesar de todas las cuestiones en las que puedo estar de acuerdo más o menos con el profesor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea un sistema contributivo? Pues que cuanto más pagamos, más cobramos, ¿no? Las prestaciones, no solo los trabajadores por cuenta ajena, que como dice el profesor, no podemos hacer nada porque pagamos según nuestra nómina va a ir nuestra base de cotización. Los autónomos, hasta este año, pues podíais elegir independientemente de cuáles fueran vuestros ingresos, ¿no? Pero la realidad es que es un sistema contributivo, es decir, cuanto más se pague, más se cobra. Siempre pensamos y siempre nos preguntáis por la jubilación, pero es que las prestaciones no son solo la jubilación.
lo que paguéis como autónomos os va a repercutir en una incapacidad temporal, es decir, en la cuantía de la incapacidad temporal, en una viudedad, en una incapacidad permanente. Esto es una cosa que también quiero poner en valor, porque a veces decimos, lo que voy a cobrar en jubilación, no, lo que vais a cobrar en cualquier prestación, que son muchas a lo largo de vuestra vida, ¿no? O sea, que ese seguro que pagamos no es solo para cubrir la jubilación, que es lo que solemos pensar, sino el resto de prestaciones. Bien, pues como va a explicar después Marcos, hasta enero de este año vosotros podíais elegir vuestra base de cotización, que es lo que en un futuro va a repercutir, o en un presente para vuestras prestaciones, pues en una horquilla que iba más o menos de 200 euros a 1.000, ¿no, Marcos? Más o menos. Podíais pagar 200, 250, 300, 400, eso ya lo sabéis. Bueno, lo sabéis o no, porque estábamos hablando antes y nos comentáis y nosotros sabemos que hay muy poca información al respecto, ¿no? O que a veces, yo pago, me comentaba el compañero antes, yo pago y no sé al final lo que pago, lo que no. Bueno, pues hasta enero de este año vosotros elegíais esa horquilla, entre 200 y 1.000 euros. ¿Qué pasaba, como decía el profesor, en la mayoría el mayor porcentaje, el 95% de los autónomos cotizaba por la mínima, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que sus prestaciones eran pensiones mínimas. ¿Qué pasaba con esto? Que la mayoría de las prestaciones van complementadas a mínimos que se pagan además con los presupuestos generales del Estado. ¿Qué pasa? Y siempre dicen los autónomos, es que la cuantía, lo que cobramos los autónomos es muy poco, no nos da para pagar las cuotas. Bien, puede ser cierto y de hecho a partir de ahora se va a poder pagar menos este año, hay una tarifa más reducida, una cuota más reducida que antes. Pero también es verdad, y vosotros sabéis, que hay autónomos pues que sus ingresos pues son superiores a los de otros. Y había autónomos que tenían unos ingresos muy altos, más elevados que cualquier trabajador por cuenta ajena, y sin embargo su cotización era la mínima. Es decir, que su pensión también era la mínima, pero si se moría y tenía una viudedad, la viudedad de su beneficiaria también era complementada a mínimos. Esta era la realidad hasta el 1 de enero de este año. ¿Por qué? Porque los autónomos elegían, y como decimos, hasta el 95% cotizaba por la base mínima. Bueno, yo también hago la reflexión, ¿esto era justo? ¿No era justo? En un sistema solidario, de reparto, en mi opinión, no. ¿Qué significa ser contributivo además? Y es una cuestión de la que no iba a hablar, pero quiero dar unas pinceladas para que sepáis además dónde tenéis la información. La jubilación, que os preocupa a muchos, ¿no? ¿Cuándo me puedo jubilar? ¿Me puedo jubilar? ¿No me puedo jubilar? Bueno, pues es que hay diferentes tipos de jubilaciones. Voy a dar unas pinceladas y os voy a decir dónde está para que vosotros podáis bucear y lo veáis. En la página web, que yo cuando entré en estas instalaciones flipé, ¿no?, al entrar. Y bueno, también por todo el tema de la mecanización, la digitalización, todo esto, salió un operario solo para todos estos paneles, ¿no? Y pues la administración también ha avanzado muchísimo en este terreno y lo tenemos todo a golpe de clic. Ya no necesitamos además ni claves, ni certificados digitales, ni nada de esto, simplemente con el móvil, que es nuestra herramienta ya para todo, ya no solo profesional, sino también personal, podemos acceder a todo lo que queramos tramitar con nosotros. A raíz del vídeo este que nos han enseñado antes, de lo que tarda un trabajador en darse de alta, bueno, pues entendemos que no tanto como sale en ese vídeo. Vale. ¿Qué os quería yo explicar o comentar dónde está? Pensiones, ¿no? Me voy a la página web, que como digo es muy, muy potente. ¿Me puedo jubilar? Bueno, pues la jubilación ordinaria, pensión contributiva, como digo, sabéis que a la hora de calcular una prestación no solo tenemos que mirar la base de cotización, ¿no?, que esa es la que hablamos, que vosotros elegís, sino también los años cotizados, ¿no? Esa es la regla general de calcular una prestación. Bueno, pues en la jubilación ordinaria, simplemente para que veáis, porque ya no nos podemos jubilar a los 65 años, ¿o cuándo nos podemos jubilar? Bueno, es que hay edad de jubilación, vais a ver, aquí, en la edad, ¿vale? Esta es la edad para la jubilación ordinaria, ¿vale?
Bueno, pues en el 2023 que estamos, si tienes 37 años y 9 meses o más cotizados, te puedes jubilar a los 65 años, es decir, que sí que te vas a poder seguir jubilando a los 65 años, porque es algo que sí que en la calle ya no te puedes jubilar a los... Sí, depende siempre de los años que tengas cotizados. A mayor carrera laboral, evidentemente te vas a poder jubilar. Si no llegas en el 2023 a 37 años y 9 meses, pues ya te vas a tener que esperar a los 66 años y 4 meses. Y así es una transitoriedad. El año que viene, pues ya te van a exigir más, ¿no? Porque esta es una transitoriedad que estableció la Ley 27/2011. Y bueno, pues el año que viene, ¿te puedes ir a los 65? Sí, claro que sí, siempre te vas a poder ir a los 65, pero cada año se te va a exigir más cotización. Y luego, el cálculo de la pensión ya sí que va en función, pues, de tu base de cotización, que es lo que vamos a centrar en más la charla. Otra de las pensiones de las que nos preguntáis en muchas ocasiones, y que quiero, simplemente decir, porque la jubilación, es que la jubilación, como digo, hay muchas clases. Entonces, y si me quiero ir antes de los 65, ¿puedo? ¿No? Muchos de vosotros autónomos decís, me quiero ir antes. Bueno, pues también hay que cumplir una serie de requisitos si te quieres ir voluntariamente antes, ¿no? Antes de los 65 o antes de la edad que te corresponda. Bueno, pues tendríais que buscar, para echarle vosotros un vistazo, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, ¿vale? Yo me quiero ir antes. Yo me paso ya de la farmacia, de lo que yo me quiero ir antes. Vale, pues ¿qué necesito? Bueno, pues para poderme ir antes, lo que necesito es unos requisitos, ¿vale? Para empezar, voy a tener que tener cotizado 35 años. Si no, yo voy a ir a la Seguridad Social, no podemos ir porque no hay citas. Sí, ya hay citas, ahora también lo digo, aprovecho ya para... pero te van a decir, si se quiere ir usted voluntariamente, va a tener que tener 35 años cotizados. Va a tener que tener 2 menos de la edad ordinaria que le correspondería según ese cuadro que vimos. Es decir, si usted es una persona que se podría ir a los 65, a los 63. No me voy a poder ir a los 61. ¿No me puedo ir a los 61? No, porque los requisitos son los que marca la ley. Vale. Y además tengo que tener al menos un 100% de la jubilación. Bueno, sobre todo lo que os quería decir es que hay requisitos que hay que cumplir para acceder a determinado tipo de jubilación. Y otra de las jubilaciones por las que nos soléis preguntar es la que se llama la jubilación activa, que también yo sé que preguntáis por ella, y es cuando decir, oye, yo me quiero jubilar pero quiero seguir trabajando, ¿no? Porque yo tengo una farmacia y tal, y por ejemplo, y yo quiero trabajar, quiero jubilarme, cobrar mi jubilación y seguir trabajando. ¿Es posible? Sí, en el régimen de autónomos es posible, pues con esta modalidad de jubilación que, como digo, está todo en la web, ¿vale? Tiene que estar por aquí. ¿En qué consiste la actividad? Tú eres un autónomo y quieres jubilarte, cobrar tu jubilación y quieres seguir trabajando. Imaginaros que tienes una farmacia y tal, ¿vale? Pues en principio tú puedes seguir trabajando como farmacéutico, como autónomo de la farmacia y cobrar un 50% de la pensión, ¿vale? Eso se llama una jubilación activa. Pero hay la jubilación activa plena. ¿Qué significa? Que si tú tienes un trabajador contratado a cuenta ajena, puedes seguir trabajando y cobrando la pensión, pero ya al 100%. ¿Vale? Esto es una posibilidad que existe y es la jubilación activa. ¿Qué ha cambiado desde el 1 de enero del 2022? Y es una cuestión que también quería, por si a alguno le afecta, pues que para poder acceder a esa jubilación activa necesitas tener un año más de tu edad ordinaria para poder jubilarte, para poder acceder a esa modalidad de jubilación, ¿vale? No vale que accedas de mano, sino que tienes que esperar, tienes que tener un año más de lo que te correspondería como jubilación ordinaria. Bueno, estas son las primeras pautas para que vosotros veáis que hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a los diferentes tipos de jubilación. Ordinaria, edad, y depende del año, me toca o no me toca, cumplo o no cumplo. ¿Dónde puedo mirar esto? Bueno, pues también, sé que alguno habéis entrado en varias ocasiones, porque lo he hablado antes con uno de vosotros. Hay una aplicación que se llama Tu Seguridad Social, ¿vale? Sé que alguno está, que aquí existe un simulador de jubilación. Dices, es que qué rollo, porque tengo que tener un certificado, una clave. No hace falta, ¿vale?
tú ahí entras como interesado y son páginas personales, es decir, que esto va a volcar vuestras propias bases de cotización. Es vuestra página personal de seguridad social, ¿vale? Tu seguridad social. ¿Cuál es el único requisito? Porque las formas de acceder pues son si tienes certificado, clave, lo que sea, pero también por el móvil, porque te mandan un SMS con un PIN. Pues que tengas los datos de contacto en nuestras bases de datos, que eso se puede enviar o se puede ir a una oficina y los das o tal. Vale. Pero no, esto es la página del INS, ¿no? de las prestaciones, pero la tesorería tiene su propia página, que es el Importas, que también muchos de vosotros ya conocéis porque lo hemos hablado, y aquí pues vosotros podéis ver lo que pagáis, lo que habéis pagado como autónomos, ¿no? También tenéis vuestra página personal de seguridad social. Podéis sacar vuestra vida laboral, entras a tu base tal, te cambias la base de cotización, lo que quieras. Solicitas el alta, la baja, las variaciones, lo que quieras. Es vuestra página. Son súper intuitivas. Os va a la digitalización. También estamos ahí a vuestra disposición para enseñaros a ver cómo funciona y tal, pero son de verdad aplicaciones que son sencillas y estoy segura que manejables por todos vosotros. Bueno, una de las cuestiones que se puede hacer a través de esta aplicación es lo que decía, de cambiaros las bases de cotización. Hasta ahora, hasta el 1 de enero de este año, vosotros lo que decía, en esa horquilla de 200 a 1000 euros, os podíais cambiar las bases en función de lo que vosotros quisieseis. ¿Cuál era la realidad? Que nadie se cambiaba las bases. Nadie. O sea, tú pagabas 200 euros y yo el mínimo y para toda la vida el mínimo. Pero dices, a lo mejor cuando te ibas a jubilar, ¿pero a mí me ha quedado esto? Sí, le ha quedado esto. Pero ¿sabe usted que podía haberlo cambiado en función? Y 4 veces al año además, que lo hablábamos también en la comida, ¿no? No es que es que 4 veces al año tú en función de lo que tú quisieses, pues tú, mira, pues voy a pagar 200, ahora me va mejor, voy a pagar 250, ahora voy a pagar 300, 350. Esto siempre se ha podido hacer. ¿Se hacía, Marcos? Pues muy poco. Pero esa es una realidad y que estaba ahí. ¿Qué ha pasado ahora? Y vamos a la presentación, que es esta, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, que esa posibilidad de cambiar la base ya no es tan a libre albedrío, ¿no? Ahora, la cotización de los autónomos, el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, como sabéis. ¿Me he cargado la presentación? Sí. ¿Me ha cargado? Ahí la tienes. Sí, pero está solo la primera. Sigue para ti, las 3 primeras están como vale, están como en blanco. Sí. Digo, ya mi madre me puso Pues ya ya. está. Puedes pasarnos con este. Vale. ¿Con este? Más fácil. Vale. Bueno, pues fue el Real Decreto Ley 13/2022 el que creó a partir del 1 de enero de este año el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos. También lo hablábamos con David antes, ¿no? Da respuesta a las recomendaciones del Pacto de Toledo, como decía David. ¿Cuándo se ponen de acuerdo aquí los agentes? Bueno, pues en el seno del Pacto de Toledo la verdad es que, bueno, pues una de las cuestiones en las que se han puesto de acuerdo y por eso ha salido es el nuevo sistema de cotización. ¿En qué se basa? Pues que ahora el autónomo no va a poder elegir como hasta este año qué paga, sino que va a ir en función de sus ingresos netos reales, ¿vale? Es decir, tú ya vas a poder elegir entre un mínimo y un máximo, pero no del que te dé la gana, sino del que te marquen tus ingresos, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber nosotros los ingresos? Porque los vamos a cruzar con la agencia tributaria. Entonces, ese es el gran cambio, ¿no? ¿Por qué se ha hecho? Bueno, pues por lo que decía también el profesor, un poco para corregir la desviación que había entre regímenes y que haya una convergencia, no solo en la aportación al sistema, sino también en el nivel de protección. Es que la palabra... En el nivel de protección, ¿por qué? Porque evidentemente las pensiones eran mínimas, pero porque la contribución también era mínima. Entonces, si igualamos ingresos, prestaciones, también el nivel de protección vamos a igualarlo entre sistemas, que es lo que habla el profesor también, que es lo ideal, ¿no? También el Gobierno de España, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues quería que estos hitos pues llegasen a verse. Unos 9 años, y el autónomo puede elegir entre 15 tramos que van a ir en función de sus ingresos, como veréis,
pero son 15 tramos, es decir, que no hay que volverse loco, que tenemos muchísimo margen de maniobra para elegir. Y entonces tú, en función de tus ingresos, de lo que prevés que vas a ganar, pues vas a elegir una base, que la podrás ir modificando si quieres, si no quieres nada, ¿no? Porque, como te dirá Marcos, pues quizás no hay que volverse loco, pero tienes la posibilidad de, en 15 tramos, modificarla 6 veces al año. Oye, pues resulta que es que ahora me van a bajar mis ingresos, pues la voy a bajar. Bueno, pues ahora pues me la voy a subir de una manera muy sencilla, que existe, o sea, que está ahí la posibilidad. Eso van a ser bases de cotización que van que va a ser lo que implique cuál va a ser tu cuota mensual, ¿no? En función de la base, como ahora pagarás tu cuota, y serán provisionales. ¿Qué pasará? Que al año siguiente la Seguridad Social, la Tesorería, cruzará con la agencia tributaria y dirá: ah, oye, pues que resulta que has pagado de más. Y entonces, ¿qué haremos? Te devolveremos el dinero, o sea que no solo vamos a cobrar en caso de que hayas pagado tal. Bueno, Y le bajamos la base. y le bajamos la base, sí, pero sí haremos lo que se llama una regularización anual. Si has pagado de menos porque hemos cruzado con la agencia tributaria y hemos visto que tus ingresos han sido mayores de la base que has elegido, pues daremos una reclamación de deuda sin intereses ni recargos ni nada. En un primer momento, claro, si la pagas en plazo, si no, luego ya. Y te diremos, pues tu situación, tu aportación al sistema, ya que queremos ser solidarios y estamos en un sistema de reparto y tal, debe ser esta. No se ha cambiado, que es una de las cuestiones que nos preguntáis, no se modifica el campo de aplicación, porque a veces, y es que yo es que cobro de menos de 1.000 euros, tengo ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, tal. Bueno, lo que son las notas del régimen de autónomos no han variado, como también os contará Marcos, es decir, eso, pues si cumples las reglas de habitualidad, pues eres un autónomo igual que antes, es decir, ahí la norma no ha modificado el campo de aplicación, ni el de trabajadores autónomos, ni el del régimen especial del MAS. Y tampoco hemos cambiado lo que es el plazo reglamentario de ingreso, ¿no? Ya sabéis que en autónomos el plazo reglamentario de ingreso coincide con el pago. Los autónomos cotizáis en marzo y pagáis en marzo. Sabéis que en el régimen general funciona diferente. El periodo de liquidación, marzo, pues el periodo de ingreso es el mes siguiente, ¿no? Vosotros no, los autónomos es mes a mes. Eso tampoco ha cambiado. ¿Qué aporta? Y ya dejo a Marcos, que como dice David, es el experto en la materia. Una convergencia paulatina con los trabajadores por cuenta ajena, que es lo que nos han dicho en el seno del Pacto de Toledo, ¿no? Que debemos tender a una homogeneidad. Establece un sistema más flexible, porque como decimos son 15 tramos y tenemos la posibilidad de cambiarlo 6 veces al año. Incorporan nuevos beneficios. Antes también alguien nos preguntaba las tarifas planas y tal. Bueno, pues también hay nuevas tarifas planas que Marcos os contará. Y aumenta incluso los porcentajes y los periodos de determinados beneficios. Me he enrollado un poco demasiado. Continuando con lo que estaba comentando Eva, lo importante, la norma lo que dice, estamos hablando de una norma que es el Real Decreto Ley 13/2022, que modificó el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, el reglamento de cotización, artículos 44, 45 y 46, fundamentalmente. Y eso es a lo que nos vamos a ceñir. Y habla esta Real Decreto Ley de una meta 2032, dentro de 9 años. Dentro de 9 años todos los autónomos cotizarán en función de los rendimientos que declaren Hacienda. Punto. Se acabó, no hay más. La base de cotización saldrá de lo que se declare Hacienda, de los rendimientos que se obtengan en Hacienda, declarados. Esa es la meta. Y hasta entonces, que son 9 años, en principio, 9 años pueden acortarse, también la norma establece la posibilidad de acortarlos, pero sí que está ya establecido que cada 3 años se revise, y entonces ya están aprobadas las tablas de cotización de los 3 próximos años, o sea, del año 23 en el que ya estamos, 24 y 25, y en el año 23 nos vamos a encontrar con que estamos hablando de unos tramos de rendimientos a los que se les va a aplicar unas bases de cotización, que luego, casi que es la diapositiva más importante de todas, es esa.
quiero decir. Es la tabla de rendimientos, luego ya entro más en concreto, pero va a ceñir, se van a seguir unos rendimientos económicos obtenidos y previstos, y en función de eso el trabajador autónomo va a escoger su base de cotización. Luego entramos a la regularización del año que viene y todo esto. Pero lo que quiero dejar claro, lo primero es que las bases, a partir de ya, desde el 1 de enero de 2023, con las que los autónomos venís cotizando, son provisionales. Seguís pagando igual todos los meses, si no pagáis en plazo va con recargo, etcétera, pero son provisionales en principio, salvo determinados casos que ya comentaré luego. Y entonces ahora ya el sistema lo que os permite cambiar de base de cotización cada 2 meses, si queréis, y os obliga, cuando se quiere cambiar de base de cotización o cuando un trabajador se da de alta en autónomos en el momento de escoger el alta, le obliga a especificar, a declarar unos rendimientos netos previstos que prevé que puede obtener mensualmente, ¿vale? Para irse a la tabla de cotización y decir, bueno, pues yo quiero, mis rendimientos pueden estar en el tramo 1, 1300, los rendimientos puedes ir escogiendo base de cotización dentro de esa tabla, la que quieras, y ir cambiando de base cada vez. Pero dices, vale, rendimientos netos previstos, pero ¿qué rendimientos son los que se van a tener en cuenta? Y Hacienda, bueno, ¿qué datos va a dar a la Seguridad Social? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero, estamos hablando de rendimientos que son la totalidad de todos los rendimientos que obtenga un trabajador autónomo por su actividad por la que está dado de alta en autónomos y cualquier otra actividad que pueda realizar también de manera personal, de manera autónoma, que no conlleve el alta en la Seguridad Social en ningún otro régimen, en cuenta ajena ni nada de esto, aunque esa otra actividad que sea muy esporádica, muy marginal y tal, hasta ahora no significaba que tuviera que darse de alta en la Seguridad Social. Pero como ya tiene una actividad por la que sí que tiene que estar dado de alta, los rendimientos que se obtengan por esa actividad, más el resto de actividades que pudiera realizar de manera autónoma, también se van a tener en cuenta. Pero, y además sean realizadas de manera como persona de manera de título individual, o sea como socio a través de una sociedad mercantil, sociedad civil o sociedad de comunidad de bienes. La cuestión es que en esos casos lo que se tiene en cuenta es la normativa del IRPF, y en función de lo que declaréis en el IRPF, todos los autónomos están obligados ya a hacer declaración de la renta, todos, hubo una modificación normativa para incluir a todos, porque hay autónomos colaboradores familiares que no lo hacían, pues ahora están todos obligados a hacerla, por el hecho de estar dados de alta en autónomos. Y entonces aquellos que realicen, que tengan ingresos y que declaréis a través de del método de estimación directa, bueno, pues la casilla que realmente se van a coger los datos serían los datos de la casilla que tengáis de rendimientos netos, a lo que se sumaría también el importe de los costes de la Seguridad Social que paguéis en ese año. Aquellos que estén en estimación, en módulos, en estimación objetiva, se tendrá en cuenta la casilla de rendimientos netos, rendimiento neto minorado, el rendimiento neto previo, perdón, y aquellos que sean agrarios, el rendimiento neto previo minorado. Luego están los trabajadores que pertenezcan o que trabajen dados de alta a través de una sociedad civil, por ejemplo, pues eso es lo que declaren en atribución de rentas, lo que declaréis en atribución de rentas, también lo mismo en estimación directa con rendimiento neto, en estimación objetiva el rendimiento neto previo y para las agrícolas el rendimiento neto previo y minorado. Pero, y dices, bueno, yo que soy autónomo mercantil porque tengo una sociedad y además tengo el control sobre esa sociedad, ¿cuáles son los rendimientos que a mí se me van a tener en cuenta o los que yo tengo que prever? ¿Sobre qué tengo que prever mis rendimientos? Pues son los rendimientos que obtienes, que declaras a Hacienda como rendimientos del trabajo que realizas por la actividad de la sociedad, y los rendimientos de capital, que sean dinerarios o en especie,
que obtengas también de las participaciones en la sociedad. Si estamos hablando de una sociedad en la que tienes el control de esa sociedad por la que estás dado de alta en autónomo. Hay mucha casuística, hay mucha gente que se pregunta, que dice, bueno, pero no me queda claro si tengo que tener en cuenta estos rendimientos, estos otros, tal. No es muy importante ahora, en estos primeros años, yo insisto, estamos en un periodo transitorio. Lo importante en estos casos es que nos fijemos ahora, miremos un poco lo que es la tabla, y la tabla nos va a dejar un poco más tranquilos en este sentido. No es necesario que acertemos cuáles son los rendimientos previstos, porque si no, es que el año que viene me va a crujir la Seguridad Social. No. O sea, depende de la base de cotización que cojas. Punto. O sea, y el sistema ahora mismo te permite seguir escogiendo bases de cotización. Estamos en el periodo empezando el periodo transitorio, así como en 2032. En principio está previsto que lo que tú hayas cotizado o lo que tú hayas declarado a Hacienda sea, en función de eso, se calcule tu base de cotización. Ahora hay un periodo transitorio que te dice, vale, sí, tienes unos rendimientos, pero tienes un tramo de cotización, un tramo de rendimientos, pero tienes una horquilla amplia para que puedas escoger en ese tramo entre unas bases y otras. Esa tabla, que es la tabla que tenéis ahí puesta, sí, consiste en dos tablas, la tabla reducida y la tabla general. Hablamos de la tabla reducida, es aquella que recoge tramos de rendimientos netos de 2023 en cómputo mensual de trabajadores que no superan el salario mínimo interprofesional. Como decía antes, adelantaba Eva, esto no supone que haya cambiado el campo de aplicación. Hay gente que se cree que por el hecho de no superar el salario mínimo interprofesional ya no hay que estar dado de alta en la Seguridad Social o en autónomos, que no es así, y nunca ha sido así. Lo que ocurre que precisamente con agentes de seguros, y con esto pues hubo sentencias en su momento del Tribunal Supremo que exigía que ante la imposibilidad en muchos casos de poder acreditar la habitualidad en la prestación de trabajo, que es necesario para poder estar dado de alta en autónomos, hay que realizar la actividad de manera personal, habitual y directa, y sin sujeción a contratos ni a instrucciones de un tercero, pero y realizar una actividad económica, ¿vale? No una actividad meramente marginal, pero tampoco quiere decir eso que tú, porque tengas un negocio y te vaya mal, no tengas que estar dado de alta. Si tú estás realizando la actividad, sobre todo, desde luego, que aquel que tiene un negocio abierto al público tiene que estar dado de alta, porque así se prevé la norma, ¿no? Y ya el problema es que te entre gente o no te entre gente, ¿no? Bueno, pues por eso existe la tabla de rendimientos netos. Decía que hay una sentencia, que las sentencias del Tribunal Supremo, que se han ido luego corroborando, pues establecen la necesidad en algunos casos, como el tema de los agentes de seguros, que no quedaba claro si había habitualidad o no había habitualidad en determinados casos. Entonces se determinó que para la habitualidad también se tuviera en cuenta el importe del salario mínimo en cómputo mensual. Si el trabajador superaba ese importe, que se entendiese, cuando no se puede demostrar de otra manera, que hay habitualidad para poder estar dado de alta en el régimen. Pero eso no significa que, ya repito, que sea una condición sine qua non para poder estar dado de alta en autónomos el superar el salario mínimo interprofesional. Y eso ni lo es ahora, porque veis ahí que hay una tabla reducida que no supera el salario mínimo interprofesional en rendimientos, pero que tampoco lo era antes, no supone ninguna novedad. Y la tabla general pues empieza en el tramo 1 de rendimientos, que son los 1.166,70, que era el salario mínimo que había hasta que lo han subido la última vez ahora, con el prorrateo de la parte proporcional de pagas extras. Bueno, pues si veis, los tramos de rendimientos van correlativos, y entonces el tramo 1 de la tabla general va de 1.166 a 1.300, el tramo 2 de 1.300 a 1.500, el tramo 3 de 1.500 a 1.700, estos son rendimientos netos, ¿vale? Entonces, y hasta llegar al tramo 12, que es más de 6.000 euros al mes de rendimientos. El tramo 11 de 4.050 hasta 6.000 euros al mes. Bien, pero luego hay una base mínima y una base máxima establecidas, y dentro de esa horquilla es lo que yo os digo que os tenéis que fijar, porque en el tramo 1 las bases mínimas, así como las máximas, sí que también van subiendo y se parecen mucho a la máxima del tramo de rendimiento, 1.300, 1.500, 1.700, sin embargo las bases mínimas, si os fijáis, el tramo 1 son 950,98,
el tramo 2 son 900, que es la base inferior a la que teníamos el año pasado como base mínima de autónomos, que era de 960,60. Bueno, pues este año es 950,98, la mínima de aquellos que en sus rendimientos netos no superen los 1.300 euros. Pero es que para aquellos que lo superen y lleguen hasta 1.500, la mínima puede ser 960,78, estamos hablando de 10 euros de diferencia. Incluso en el tramo 3, que ya llegan los rendimientos a 1.700, la base mínima es la misma que en el tramo 2. Y en el tramo 4, que ya sube los rendimientos hasta 1.850, la base mínima es de 1.013 euros, nada más, la subida. Y así, o sea, las bases mínimas suben poquito a poco, hasta los 1.633, que es el tramo 12, que es para aquellos privilegiados que ganan más de 6.000 euros. ¿Qué conclusión que podemos sacar de esto? Que con una base de cotización de 2.000 euros o de 1.700 euros, que no es una base nada extraordinaria, tienes cubierto cualquier tramo de cotización de rendimientos, con lo cual no hay que complicarse la vida tampoco pensando qué rendimientos voy a tener, porque es que claro, a ver si es que depende de la base de lo que quieras acogerte. Claro, si lo que quieres es irte a la mínima, a ser posible el tramo más bajo que tengas, pues bueno, pues puede ser que sí que te quedes corto y que el año que viene te regularicemos y te tengamos que reclamar a lo mejor 40 o 50 euros o 60, no lo sé, pero tampoco mucho más. Pero que lo normal, si cogéis una base de cotización intermedia, esa base de cotización intermedia puede estar, una base de 1.700 euros, por ejemplo, puede estar, pertenecer al tramo 4, que va desde el que gana 1.700 euros al mes hasta el tramo 12, da lo mismo, qué rendimientos hayas escogido, ¿vale? Entonces, ¿Cuánto habría que pagar? Mira, recibo de autónomo. Eso es lo que te iba a decir. Luego tenemos, hay un simulador. Bueno, vale. sí, díselo. No, pero puedo hacer el cálculo si quieres, pero vamos, que hay un simulador. Hay un simulador en la página en Importas, en el portal de Importas, el portal de la Seguridad Social dentro de la sede electrónica, podéis entrar en Importas y ahí hay un simulador en el apartado dedicado a autónomos, porque el Importas fundamentalmente está dedicado a autónomos, al colectivo de autónomos, al colectivo de empleados de hogar y al colectivo de artistas. Entonces, en el de autónomos, allí a la hora de qué tengo que pagar y no sé qué, hay un simulador y te permite y te calcula en función de la base que vayas poniendo, te va diciendo ya la cuota a pagar. ¿Ves que puse Importas, ¿no? Bueno, pues entras trámites como autónomo y perdón, vale. Eva, si no concluimos igual, vale. quedan 10 minutos si os Vale, parece vale. para que concluya o 15 Vale. la exposición, luego damos pie a todas las cuestiones que tengáis y mientras tanto, Eva, si quieres tú puedes buscar Vale. esa web, que os parece hacerlo así. Vale. Pues, bueno, pues eso os digo. Entonces, a partir de ahora, a la hora de darse de alta o a la hora de modificar la base de cotización, hay que calcular unos rendimientos. O sea, el autónomo tiene que ir previendo ya, acostumbrándose a que su base de cotización tiene que ir en consonancia con una previsión de rendimientos, porque se le va a regularizar el año que viene. Pero que el margen es tan amplio que podéis estar tranquilos en lo que no necesitéis estar cambiando, como acababa antes con Jesús, cambiando de base cada dos meses, no es necesario, ¿vale? Por lo menos en estos primeros 3 años no va a ser necesario, porque ya conocemos las bases de las tablas y son tranquilizadoras en ese sentido. Podéis seguir escogiendo base, lo que pasa que, hombre, mirad, no entre la base mínima y la máxima como hasta ahora, pero tenéis un margen muy amplio de coger bases de cotización. Con lo cual podéis estar tranquilos, no es necesario, no es obligatorio también ir cambiando la base. O sea, ahora mismo podéis estar con la misma base que traíais del año 2012 y no pasa nada, 2022, y luego no lo habéis cambiado y no pasa nada. Tened en cuenta que el año que viene se va a regularizar, eso sí, de acuerdo con los rendimientos que hayáis declarado a Hacienda, ¿vale? Los rendimientos que hayáis declarado a Hacienda, pues os decía antes que era el rendimiento neto, fundamentalmente la casilla de rendimiento neto, pero luego el dato cuando nos llega a la Seguridad Social, la Seguridad Social descontará, en lo que seáis autónomos, personas físicas, descontará el 7% también como gastos generales a ese importe, ¿vale? Y en el caso de los autónomos societarios que estén de alta más de 90 días, también se les descontará, ya no el 7%, pero sí el 3%, ¿eh? La diferencia. Hay unos autónomos que tienen establecida una base mínima, por norma, una base mínima para el año 2023, 2023, que va a ser de 1.000 euros, o que es de 1.000 euros, que son los autónomos colaboradores familiares,
su base de cotización en el momento que pasen más de 90 días de alta dentro del año 23 será de 1.000 euros, y de suyo ya está siendo, y de suyo aquellos que ya venían en esa condición desde el 1 de enero, en abril se les ha pasado ya su base mínima. Si estaban con una base inferior a 1.000 euros, en abril automáticamente de oficio se les ha puesto ya una base de 1.000 euros. Y también para los autónomos societarios de sociedades mercantiles exclusivamente mercantiles y sociedades laborales, también en el momento que estén en esa situación más de 90 días en el año. Aquí todo ya va referido, como es tema fiscal también, va referido siempre todo a años naturales, ¿vale? De enero a diciembre, porque coincide con el año fiscal, lógicamente. Entonces, una vez que pasen 90 días dentro del año en esa condición, el autónomo societario dado de alta pasa a tener una base mínima de 1.000 euros si es que no la tiene superior. Luego hay una serie de bases no regularizables que no se van a regularizar el año que viene. Esto es muy importante que lo conozcáis también. Y fundamentalmente estamos hablando de qué pasa, estáis cotizando todos los meses, pero mañana me pongo enfermo, caigo enfermo y resulta que tengo derecho a una prestación económica. Bien, pues el periodo en el que estés cobrando la prestación económica y la base de cotización que ha servido para el cálculo de esa base reguladora de la prestación económica por de la Seguridad Social, en este caso de la IT estaríamos hablando, ese periodo, esos periodos, esos días no se van a regularizar. La base de cotización que tienes provisional se convierte en base definitiva, no se va a regularizar en ningún caso. O sea que la base que tengáis ahora como provisional se convertirá en definitiva en el momento que sirva para el cálculo de una prestación de la Seguridad Social. Porque la prestación tampoco se va a regularizar. Tampoco la prestación se va a regularizar, ¿vale? Hay otros casos, por ejemplo, cuando el trabajador autónomo no haga declaración de la renta, o haciendo la declaración de la renta no declare los rendimientos necesarios para poder hacer la regularización. En esos casos la norma establece que se le aplique la base mínima del grupo 7 de cotización de régimen general, pero transitoriamente en el año 23 está establecido que sea también la base de 1.000 euros al mes, la base que se les ponga en esos casos. En el caso de las altas fuera de plazo, cuando se da de alta un mes distinto al mes en que inició la alta, en que inició la actividad. Pues en ese periodo que va entre el inicio de la actividad real hasta el mes en el que inició, hasta el último día del mes anterior al que se dio de alta, ese periodo va a ir con una base de cotización establecida que es la base mínima del 950,98, que es la base mínima del tramo 1 de la tabla general que veíamos. Lo mismo ocurre con las altas de oficio de la Seguridad Social, salvo que la inspección diga otra cosa, la inspección de trabajo, cuando lo da de alta. Alguien que está trabajando y no se ha dado de alta y le pillamos, bien la inspección de trabajo, bien nosotros, pues en ese periodo hasta que tiene efectos el alta, también la base de cotización mínima va a ser de 950,98. También en los periodos en los que se disfrute de la tarifa plana, tanto de la nueva tarifa plana como de la tarifa plana, si hay algún autónomo aquí que venga disfrutando de ella, la tarifa plana anterior, en diciembre de 2022, mantiene la vigencia de esa tarifa plana que estaba recogida en el artículo 31 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, sigue teniendo la vigencia hasta que acabe el disfrute máximo del periodo de la prestación. Bueno, pues cualquier disfrute de tarifa plana, la nueva o de la anterior, durante ese periodo no hay regularización de bases de cotización tampoco. Y en aquellos casos en que se genere una deuda, porque el trabajador autónomo pues este mes de junio tiene que pagar su cuota, si no la paga con su base provisional, la cuota que le corresponda, pero si no la pagase, dejase descubierto y la pagase más allá ya en vía ejecutiva, más allá, fuera del plazo voluntario de ingreso, o sea, cuando ya inicia el periodo de apremio, si lo pagase en ese momento, ya después del pago de vía voluntaria, digo, tampoco se va a regularizar si la base por la que ha cotizado, por la que le hemos reclamado, fuese superior a la que realmente le corresponde por rendimientos económicos. Si fuese inferior, sí se regula. Y luego ya seguís cotizando, acaba el año, llega el año que viene, hacéis la declaración de la renta, habéis estado todo el año cotizando con bases provisionales. En unos casos habéis acogido o no, funciona una incapacidad temporal a periodos igual que no hay que regularizar, en otro caso
vamos a suponer que estáis todo el año en activo y sin ninguna situación de estas en las que hay que regularizar las bases de cotización. Bien, pues llega el año que viene la regularización, Hacienda, hacéis la declaración de la renta, pues, posteriormente al cierre de la declaración de la renta, que pues eso, en julio, agosto, septiembre, nos comunicará la agencia tributaria, la tesorería, nos comunicará el importe del rendimiento neto declarado de cada autónomo. Le descontaremos el 7% a las personas físicas, el 3% a los autónomos societarios como gastos generales, y en función de eso haremos la regularización correspondiente. Lo primero para hacer la regularización, calcular los días que hay que regularizar. Como os decía antes, si está todo el año en alta, son 360 días. Cada mes tiene 30 días a efectos de la regularización, ¿vale? Da lo mismo que sea febrero que sea marzo, 30 días. Y me quedan unos años y quiero mantener la base de cotización. La norma prevé la posibilidad de que el trabajador autónomo pueda mantener lo que llamamos la base garantizada del año de diciembre de 2022, ¿vale? Cabe la posibilidad de que en aquellos casos en que el trabajador autónomo por rendimientos tenga una base, le corresponde una base inferior a la que traía en diciembre de 2022, puede acogerse a mantener la base de diciembre de 2022 o una inferior incluso, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer para eso? Renunciar a la devolución de cuotas que le daríamos de oficio si no renuncia. Porque si le corresponde una base inferior de acuerdo a los rendimientos, si no nos dice nada, nosotros le vamos a minorar la base de cotización y le vamos a devolver el dinero correspondiente. En el momento que renuncie a esa devolución, nosotros le vamos a mantener la base de cotización de diciembre de 2022. Bueno, simplemente que sepáis que existe esa posibilidad, porque también hay autónomos interesados en ese tema. Y bueno, luego me quedaría hablar de la tarifa plana, pero supongo que ya estáis todos de alta y no os interesa mucho. Así que por finalizado el tema. Como público en general, un caso concreto, además es un caso concreto que me ha pasado concretamente a mí. A mí me parece bien que haya una conexión entre Hacienda Pública y Seguridad Social para diferentes cosas, pero por ejemplo yo he tenido una inspección del 2017 en Hacienda, me faltaban porque no encontrábamos los recibos del banco, 4 recibos de la Seguridad Social. Fui al banco y como habían pasado 4 años y no sé qué, no me les daba, no les sabía. Pido un certificado a la Seguridad Social que sí me concede estupendamente, y yo voy todo chulo a Hacienda con ese certificado y me dice que no vale. Claro, ya sé que es una pregunta, no es una pregunta directamente dirigida a vosotros, ¿sabes? Porque al final de cuentas, vosotros en este caso habéis cumplido vuestro deber, me habéis dado el certificado de que estaba de alta en autónomos, pero si tenéis ocasión de hablar con el homónimo de Hacienda, decirle por favor que los certificados que podáis emitir, tanto de Hacienda, pueden ser válidos para la Seguridad Social, pero que de la Seguridad Social sean válidos para Hacienda también, porque es que es curioso que a mí me sancionen en un tema o no me admitan 4 recibos de autónomos que sí que tengo pagado y estoy al día, y puedes meter el DNI y verás que estoy al día en Hacienda presentando el certificado para ellos. No sé si es eso. No es, sé que es una cuestión para la agencia tributaria, sí, igual sí, hay una cuestión simplemente Sí, pero los es- hacemos y sí. los admiten. No, de no. hecho, hacemos manuales Pues- de certificado pues de estar al corriente. Será un tema de tengo el caso concreto, sí. Simplemente es porque luego quiero hilar una cosa en buen rollo, No, porque sí. dentro de Aselican siempre hemos estado haciéndolo de buen rollo, así que ¿Alguna otra cuestión más? Hay una cosita que sí que quería yo matizar, y es que desde enero de este año también los autónomos y los que corresponden a mi unidad funcional que tenéis domiciliado el pago de las cuotas, si revisamos la cotización y salen diferencias por alguna razón, por la inspección o por lo que sea, porque hay que regularizar diferencias porque se ha pagado de menos, se os va a cargar, esas diferencias se os van a cargar sin recargo ninguno. Hasta ahora siempre se reclamaba todas las diferencias ya con recargo directamente. Bueno, a partir de enero no, van sin recargo
pero se cargan en la cuenta donde tenéis domiciliado el cobro. Entonces, que sepáis, y luego ya si no se hace frente en ese cargo, ya sí, entonces ya se hacen las reclamaciones oportunas con su recargo y tal. Es interesante que en el Importas tenéis la posibilidad, en uno de los servicios que tenéis de consulta de recibos de trabajadores autónomos, y podéis consultar a partir del día 26 de cada mes, podéis consultar ahí qué recibo se os va a pasar ese mes, o qué recibos. Porque se puede pasar en el recibo del mes normal, que ya contéis con él, pero se puede pasar alguna diferencia de alguna otra cuestión de hace 2 años o de hace 3 años. Entonces, que seáis conscientes de que tenéis esa posibilidad de verlo ahí en el Importas también. Yo no sé si hay alguna cuestión nueva. Sí, como va a haber un vino, yo sí que, porque hay una persona que tiene prisa para irse, no está grabando todo el evento, sí que os rogaría, por favor, que si tenéis alguna pregunta, y puesto que hay un vino, ya cierro yo, pero así corriendo, comentadlo, y podéis hablar luego 2 minutos con ellos, más que nada por preferencia. Yo creo que las cuestiones ya están planteadas, no me ha parecido entender que haya reflexiones nuevas. Agradezco a todos los que habéis intervenido, porque al fin y al cabo también el propósito de estas reflexiones conjuntas es precisamente abrir diálogo que nos aclare el punto de vista de cada uno de nosotros y de las posibles soluciones. Ha habido reflexiones muy interesantes desde el punto de vista de los principios, la solidaridad del reparto, la capitalización. Ha habido reflexiones también desde el punto de vista de la consideración conjunta de las contingencias, que además casa mucho con la reflexión actual en torno también a la faceta no reparadora sino preventiva de la protección social más amplia, ¿no? Ya a principios de los años 2000 ya dijo el Centro Nacional de Trabajo, ha recordado el Acuerdo Marco Europeo de Digitalización, que los problemas de riesgos del siglo XXI no son ni profesionales ni personales, y cada vez va a costar más diferenciarlos, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con esto, porque ya se está planteando una reflexión sobre si realmente esa diferencia entre la seguridad social de la persona y la seguridad social del trabajador puede seguir siendo tan marcadamente diferenciada. Bueno, y claro, todas estas precisiones que nos ha hecho la Administración de la Seguridad Social de extraordinaria importancia, ¿no? Ya sabemos que cada 2 meses podemos repensar nuestra base de cotización cada año, que si no la repiensa por nosotros la Administración de la Seguridad Social al año siguiente en el procedimiento de regularización, y que al final haya esos errores de cálculo cuando se cumple en vía voluntaria, las cuantías son realmente menores, ¿no? Por tranquilizar, quizás de algo que no se ajusta. Bueno, yo creo que esto ya nos ha aclarado a todos a mí el primer marco, y va a concluir, como no puede ser de otra forma, el presidente de ACERIGAN, José Santos, y clausurar. Yo, después de esta mesa que tengo izquierda a derecha, solo me queda una cosa, que es dar las gracias a Juan José, a David, a Marcos y a Eva, porque aquí evidentemente estoy con eruditos y yo soy aquí uno que le dice que sí, pues en plan broma, el móvil. La verdad es que quiero seguir dando las gracias al público en general que ha venido, Andrés en especial, por darnos la sala. Andrés, 10 años de aquello, 2013, y aquí estamos. Esperemos estar otros 10 años más. Ya no y 10 años después ya no. 10 años más y que aquello que pasó todavía lo tengamos un poco en la nebulina y todo eso, pero sí, efectivamente, la verdad es que es una maravilla cómo ha quedado todo. La verdad es que la sala es impresionante, y solo dar las gracias a Andrés y a Cefarte, a todo por las instalaciones que nos ha dejado, a Chema Echeverría por grabarnos también el evento. La verdad es que muchas gracias, Chemita, eres un crack. Al secretario que está aquí, Pedro, del polígono, de los empresarios del polígono. Oye, gracias también por todo lo que has participado en esto, a la junta directiva de ASEVICAN, que están aquí, pues todos los que han podido venir, somos algunos más, pero la verdad es que, bueno, pues por el tema de incumplimiento de deberes de cumplimiento, no incumplimiento, aquí ya a veces aceptas las palabras, ya te salen a los botones, el cumplimiento de deberes de cada uno de ellos no han podido venir, y bueno, ACEA, que estoy yo como secretario, no ha podido venir Roberto, así que me doy las gracias a mí mismo. Y bueno, hay un vino y nada, que nos vamos. Perdón. Esta grabación, José, haremos llegar esta grabación a todos los socios
tanto Perdón. el polígono como Ah, nuestros, vale, genial. todas aquellas personas que lo tienen. Perdón, que además que estoy en la junta y así se me olvidan, chicos. ¿Qué tal? Y yo creo que ya está bien para tomar el vino, que ya no lo hemos merecido y a partir de ahí, pues en el colegio ya podemos comentar.